Estimados alumnos y alumnas de la carrera de Psicología, vamos a dar comienzo a nuestro sexto teórico. En este caso, en esta ocasión, vamos a desarrollar algunos de los textos de Dulce Soaya, quien trabaja un dispositivo que denomina Historia Vital del Trabajo. Este dispositivo vamos a encontrar que lo denomina como un dispositivo clínico, una metodología de poder tratar de comprender qué sentido tiene el trabajo en la vida de los sujetos y cómo se puede resignificar el trabajo en el momento mismo en que el sujeto va relatando lo que hace, los distintos trabajos incluso que ha tenido, y poder reconstruir desde ese lugar un sentido de ese sujeto en una sociedad, y el sentido que tiene ese trabajo para el sujeto. Los temas que vamos a desarrollar tienen que ver con cómo entender a la historia vital del trabajo como un dispositivo clínico. Desarrollaremos este concepto, comprenderemos la relación que tiene el tiempo del trabajo con el tiempo de vida. Uno de los conceptos que se desarrollan en el marco justamente de este dispositivo, que se denominará torsiones discursivas. Comprenderemos a este sujeto trabajador como un sujeto histórico y retomaremos y reflexionaremos acerca del concepto de trabajo. Este dispositivo surgió principalmente en el marco del Hospital Borda, si bien también se exploró con otros grupos de trabajadores, surgió centralmente en ese espacio, en esa institución, a través de una pregunta muy simple que le realizaban a los que estaban allí internados. Trataban de recuperar algo de su historia a través de su trabajo. Entonces la pregunta central era qué habían hecho en su vida antes de estar internados, sobre qué cosas habían trabajado, ¿no? Esta pregunta disparadora lo que generaba era que justamente los sujetos pudieran empezar a nominarse como sujetos, no como, digamos, esa subjetividad que habían perdido vinculada al trabajo al estar internados, y lograban recuperar otros significados que habían olvidado y habían perdido al dejar olvidado esa parte de su vida que era lo de los sujetos trabajadores. Entonces el trabajo acá cobraba y empezaba a cobrar un sentido muy importante, y empezaban a recuperar aspectos de su vida que habían olvidado, la memoria que lograban poner en juego a través de estos recuerdos, reconstruyendo parte, en algunos casos, los oficios que habían desarrollado, recuperar el sentido que tenía ese trabajo en sus vidas, permitía poder dimensionar la importancia que tenía el trabajo en la vida de esos sujetos. Eso también lo que permitía ver era la centralidad que tenía el trabajo para la construcción de esas subjetividades. La historia vital del trabajo es un dispositivo clínico en particular porque trabaja sobre, acá vamos a llamarlo dos frentes, ¿no? Dos aspectos importantes. Como todo dispositivo vinculado al trabajo, lo que se busca, la imagen,
es el análisis de los fenómenos trabajo, acción política e intelecto. Aspectos que se ponen en juego siempre cuando uno habla del trabajo y que hay que redimensionarlos según el momento sociohistórico también que uno esté, ¿no? No hay que dar, por supuesto, los significados que encierra cada uno de ellos, sino interpretarlos a la luz de los momentos históricos en los cuales uno esté. Y analizarlo y entenderlos, y esa es una perspectiva también que presenta este dispositivo, en relación a un sistema productivo capitalista. Entonces, ¿qué lugar, y eso es lo que vamos a ver en las próximas filminas, qué lugar va teniendo este sujeto trabajador dentro de ese sistema capitalista a través del trabajo? Y otro aspecto importante que tiene como eje este dispositivo y sobre el cual justamente trabaja, es tratar de comprender todos aquellos padecimientos que surgen en el espacio de trabajo, que muchas veces están invisibilizados, ocultos, naturalizados, y este dispositivo lo que permitiría es, al abrir un espacio discursivo, que ese sujeto pueda pronunciar algunos de los padecimientos que aparecen en ese trabajo. Uno de los aspectos importantes por los cuales también este dispositivo se entiende como dispositivo clínico es indagar acerca de cómo se considera este trabajo humano, ¿no? Entender el trabajo humano en el tiempo de subsunción real del trabajo al capital, ¿no? En el sentido de, acá la autora trae esta idea de que uno siempre, esto de la poiesis, ¿no? Siempre crea, siempre está creando. Y uno puede suponer que el trabajo es eso, ¿no? Creación, obra, algo que hacemos, que producimos, algo que vemos. Pero la pregunta entonces, y en relación a pensarlo en el marco de un sistema capitalista, donde no siempre lo que uno hace tiene este sentido de creación, de obra, cuando aparece más la alienación, la desaparición, digamos, del sujeto como tal. Entonces allí la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa cuando ese trabajo no es creación, no es obra, ¿no? ¿Cómo se reduce o qué pasa cuando el trabajador se reduce simplemente a un sujeto asalariado, ¿no? Cuando no hay nada de creación en eso que hace? Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué sucede cuando ese trabajo no es creativo, ¿no? Y aparece más vinculado a un espacio de alienación donde el sujeto no se reconoce y se reduce a esto del trabajo más vinculado, pensado solamente un empleo como fuente de ingreso, no como espacio de creación. Ahí la pregunta abre a la reflexión acerca de cómo es esto de ser o estar en el mundo, ¿no? En este mundo donde el trabajo es un aspecto central, donde ya lo hemos visto también en otros teóricos, no solamente que ayuda a la estructuración del sujeto, una construcción, una subjetividad por los vínculos que allí se establecen, sino que, y justamente por esta idea que trae la noción de trabajo, el espacio es un espacio privilegiado de creación de vínculos y de socialización, ¿no? Entonces, este dispositivo lo que permite también es poder pensar acerca de cómo son esas formas de trabajo, cómo se trabaja, cómo son esos procesos de trabajo,
qué aspectos puede recuperar o no el sujeto en esas formas de producir. El trabajo, así como hemos visto, que estructura, genera vínculos, es un espacio privilegiado para la socialización. El tiempo del trabajo organiza el tiempo de vida. Algunos de estos aspectos lo hemos visto en otras clases cuando hemos hablado de desempleo y salud. Esta pérdida del empleo, del trabajo-empleo, que no solamente priva al sujeto hasta de cuestiones vitales de subsistencia, sino que esta pérdida no solamente claramente impacta en muchos aspectos de la vida de los sujetos, sino que al no tener un trabajo, lo que aparece allí es una desorganización del tiempo, ¿no? Por eso que acá lo que vamos también a repensar es cómo es el tiempo del trabajo organiza el tiempo de la vida, ya no desde el lado de la pérdida, o sea, lo que como al no tener trabajo desorganiza el tiempo de nuestra vida, sino pensando en aquellos sujetos que sí tienen trabajo, cómo organiza ese tiempo. Aquí en este texto aparece esta idea de trabajo vivo, ¿no? Que no solamente el trabajo lo hemos venido también viendo desde la perspectiva que produce bienes, servicios, hay algo que se produce. Pero aquí también vamos a verlo, que esto que se produce no es simplemente una mercancía, sino que también lo que allí se genera son relaciones políticas, que después vamos a desarrollar un poquito mejor este concepto, que requiere un nuevo planteo, forma de producción, de explotación y de resistencia. Esto significa que cuando uno aborda el trabajo, trata de comprender estas formas de producir, lo que también tiene que analizar y replantearse, de discutir, no darlo por suyo, que es lo que uno está observando, es tratar de comprender cómo se produce en ese sistema productivo, pero particularmente en cada uno de estos trabajos que yo observo y analizo, qué características tiene esa explotación y de qué manera los sujetos resisten a esa explotación, ¿no? Y cuáles son estas nuevas maneras, que lo hemos visto también cuando hemos abordado precarización o inestabilidad, aspectos que uno puede entender como estas también nuevas formas de producir a partir de lazos inestables, inciertos, precarios, donde ahí uno puede pensar claramente en esta nueva modalidad o forma de explotar. Si bien parecen un poco fuertes estos conceptos, pero debemos entenderlos en el marco de enfoques marxistas que traen este tipo de reflexiones para poder comprender qué sucede en esos espacios de trabajo, ¿no? Qué pasa con esa fuerza de trabajo y cuáles son los mecanismos que esa fuerza de trabajo tiene para resistir a estos mecanismos de explotación que cobran distintas formas y sentidos a lo largo de la historia. ¿Y por qué son aspectos importantes a analizar? Porque siempre nosotros tenemos como objetivo, uno de los objetivos centrales en el campo nuestro de la psicología laboral, el análisis e intervención en aspectos de la salud de los trabajadores. Entonces, comprender estos sistemas y formas de producción, de explotación, de resistencia, es también comprender qué sucede en las organizaciones del trabajo y qué efectos en la salud ello tiene en los sujetos.
y claramente, digamos, ver y analizar este trabajo y cómo organiza el tiempo de nuestras vidas, genera, como venimos viendo en todos nuestros encuentros, una determinada subjetividad. ¿Sí? Hay de la manera en que se produzca, las características que tenga esa modalidad de producción, ese proceso de producción, tienen implicancias en los sujetos. Entonces, la historia vital del trabajo lo que va a hacer es tratar de recuperar esa historia del trabajo de un sujeto que configuró su vida. Configuró su vida, le dio un determinado sentido, y esa historia de trabajo aportó, generó, configuró una determinada subjetividad. El relato que se pone allí en juego en esta historia vital de trabajo, allí aparece el sujeto. Hay otro aspecto también cuando uno trabaja o despliega este dispositivo, que tiene que ver con el lugar que los sujetos vamos teniendo en este sistema productivo. Hay lugares, y eso lo veremos un poco más adelante, cuando desarrollemos el concepto, el enfoque de la medicina social latinoamericana, que trae para el análisis no solamente pensar estos procesos productivos, las implicancias que tienen la salud de los trabajadores, sino que introduce un aspecto muy importante y central para pensar el tema de la salud, que es cómo los puestos de trabajo y las actividades de trabajo generan distintos tipos de desgaste. Esto introduce, al igual que este aspecto que trae también el dispositivo Historia Vital del Trabajo, comprender en qué lugar de este proceso productivo están los sujetos a través de su trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, que los trabajos también nos ubican en una determinada, no llamemos escala social, pero sí en un determinado lugar en la sociedad. Es lo que nos permite también el trabajo generar distintas conciencias de clase social según en estos estratos o espacios de este sistema productivo capitalista donde estemos, va a dar cuenta y va, digamos, a aportar estas distintas miradas que cada uno de nosotros como trabajadores podemos tener respecto a nuestras clases sociales. Nos nomina y nos ubica en un determinado lugar de esta sociedad. Uno de los aspectos que también trata de discutir y de velar este dispositivo, y por eso también se entiende como dispositivo clínico, es desanudar esta lógica de lo auto. Acá la autora, cuando habla de la lógica de lo auto, menciona dos movimientos. Dos movimientos que los entiende en esto que recupera a través de este dispositivo, de Historia Vital de Trabajo, a través del discurso. Acá también tenemos ciertos como puntos de encuentro con el teórico que habíamos ya abordado sobre identidades, sobre todo los aportes
que ha hecho Arfuch cuando habla de estas identidades narrativas y le da una centralidad al discurso, ¿no? En este dispositivo el discurso aparece también como central, ya que desde ahí es que se puede recuperar, identificar, nominar a este sujeto como sujeto trabajador y el sentido que ha tenido ese trabajo para ese sujeto. Cuando trae esta idea de la lógica de lo auto, lo que plantea allí es cómo los trabajos, y vinculado con lo que recién comentábamos de cómo el trabajo nomina y nos ubica en determinados lugares de una sociedad, hay un primer momento en el cual hay algo que recuperamos de esa sociedad respecto al valor positivo o negativo que se pueda tener acerca de un trabajo, ¿no? Por eso que acá este primer movimiento se habla de este espejo social que refleja un sentido, un valor acerca de ese trabajo. Y un segundo momento donde los sujetos se apropian, nos apropiamos y nos reconocemos en esa imagen valorativa que tiene la sociedad respecto de ese trabajo. Esta torsión, como habla, discursiva, en el cual el sujeto toma y se reconoce en eso que está instalado, que se vehiculiza en la sociedad, eso es lo que intenta develar este dispositivo, al poner en palabras el sentido que tenía ese trabajo para ese sujeto, qué valoración se hacía sobre ese trabajo, cómo se reconocía el sujeto allí, incluso a través de lo que el sujeto puede relatar respecto a lo que hacía o a lo que hace, hablo más en pasado, teniendo en cuenta que es un dispositivo que trataba de recuperar ese aspecto de la vida de los sujetos olvidados, que era el trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, estamos pensando en sujetos internados, en instituciones de encierro, donde el trabajo era algo que de lo cual no se hablaba. Entonces el dispositivo, al hablar de ello, permite recuperar todos estos aspectos. Cuando hablamos de historia vital del trabajo, estamos poniendo en juego una serie de elementos para comprender ese trabajo, el sujeto en relación a ese trabajo, y aparecen estos aspectos que un poco sinteticé, ¿no? Poder recuperar los cambios en los procesos de trabajo, como hemos dicho al comienzo, el trabajo en sí mismo, el proceso, la valoración de un trabajo va cambiando también a lo largo de la vida, las características de cómo se realiza un determinado proceso de trabajo va modificándose y transformándose a lo largo de la historia. Poder hablar sobre esos procesos de trabajo permite también develar, descubrir los padecimientos en el trabajo que pueden poner de manifiesto justamente los sujetos a partir de, y recordemos esta pregunta tan simple acerca, bueno, de qué han trabajado, en qué consiste, de qué han trabajado antes y profundizar acerca de, bueno, cómo ha sido ese trabajo, ¿no? El poder descubrir los padecimientos que esos trabajos han tenido. Reconocer el valor del trabajo y que el sujeto se reconozca allí y que pueda valorizar algo de ese aspecto olvidado de ser sujetos trabajadores. Poder, a partir de ese discurso y de nominarse como sujeto trabajador, poder
reapropiarse de un proyecto o de algún proyecto que ha tenido en algún momento y poder entenderlo como ese trabajo pudo haber sido un espacio de creación, ¿no? También lo que permite poner en juego este dispositivo es poder comprender, y eso tiene que ver estrechamente con el tema de los padecimientos en el trabajo, comprender las condiciones de empleo en el cual están inmersos estos procesos de trabajo. Y esto ya, digamos, este mismo dispositivo, si bien lo hemos estado pensando como una herramienta que permite recuperar ciertos aspectos de los sujetos, sobre todo los sujetos en instituciones de encierro, que uno puede a partir de allí recuperar parte de su historia. Es un dispositivo que uno lo puede utilizar, y de hecho se ha utilizado, para trabajar en cualquier ámbito de trabajo con sujetos que están activos, que no necesariamente están en espacios de encierro, y poder recuperar algo de este sentido que puede llegar a tener el trabajo, pero que muchas veces aparece como olvidado, ¿no? Y como hemos hablado desde el inicio, el trabajo aparece allí no tanto como espacio creativo, sino como espacio de alienación. Entonces, poder poner en palabras y recuperar y comprender qué aspectos, en todo caso, de ese trabajo son los que generan padecimientos a partir de malas condiciones de empleo, pero poder recuperar algo de allí, de lo creativo, allí está operando este aspecto tan importante que tiene este dispositivo, de tratar de recuperar aquellas cosas que permiten lograr como identificar al sujeto con lo más saludable de ese trabajo. Entonces, como hemos visto, este dispositivo permite abordar una serie de cuestiones a través de este discurso que intenta poner y desplegar a partir de esta simple pregunta respecto, bueno, de qué han trabajado antes y preguntar o indagar acerca de ese trabajo, lo que permite al visibilizar todos estos aspectos que están estrechamente unidos al trabajo, como las condiciones de trabajo, empleo, los padecimientos, el aspecto valorativo de ese trabajo, todos estos aspectos que se ponen en juego en el relato y en el discurso de los sujetos. Empezar a visibilizar esto también posibilita la construcción de estrategias de afrontamiento ante distintas situaciones. ¿Y esto qué significa? Que al tener más claridad los sujetos respecto de las características, las condiciones y lo que representa ese trabajo para ese sujeto, al visibilizarlo puede tener más claridad acerca de qué cosas puede hacer para resolver algunos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con sus condiciones de empleo, o poder tener más claro el grado de alienación por la pérdida de sentido que puede llegar a tener un trabajo para ese sujeto, y poder recuperar algo de esto y tratar de posibilitar a partir de estas distintas estrategias que los sujetos pueden ir pensando, de cómo poder
recuperar o establecer algún vínculo más saludable con su trabajo. Claramente está que hay ciertas condiciones, sobre todo de empleo, y cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones de inestabilidad laboral, de salarios bajos o condiciones muy malas de empleo donde o no se cuenta con las herramientas o elementos necesarios, o sea, ese tipo de cosas no está muchas veces, por no decir todas, no es una generalización, pero muchas veces no está en las posibilidades de transformación y de cambio de los sujetos trabajadores, y eso responde más a otros niveles, más meso o macro, como hemos visto en otros teóricos, pero sí visibilizar eso y no naturalizar que es esperable trabajar en esas malas condiciones de trabajo. Ya eso es un aspecto saludable de intervención para no naturalizar esas situaciones, por más que haya poco margen de cambio de transformación. Entonces, este mismo dispositivo, Historia Vital del Trabajo, nos permite repensar algunas categorías o ejes que hemos venido analizando en otros teóricos, ¿no? Como el trabajo, si lo entendemos como una práctica que estructura, que socializa, cómo se va transformando y qué características tiene ese trabajo como para seguir pensando, o qué efectos, qué cambios produce cuando es alienante o no es creativo. Y si genera y seguimos pensando que es un espacio clave de socialización, ¿qué pasa cuando ese trabajo y por las condiciones de ese trabajo no genera vínculos saludables, no permite, que es otro aspecto que también hemos visto, cooperación en el trabajo, sino más bien fragmentación, fisuras? ¿Qué pasa, no? Lo mismo que, bueno, cuando hemos estado viendo que el trabajo, si bien va transformándose y van cobrando distintos sentidos a lo largo de la historia, qué pasa y en relación a esas subjetividades que se construyen en función a ese trabajo, cómo han cambiado las condiciones de trabajo y empleo a lo largo del tiempo, y cómo entender ese sujeto, ¿no? En su historia, en su devenir, en su transcurrir, donde el trabajo va a ser siempre un aspecto vital y central en la construcción de las subjetividades. La bibliografía que utilizamos son dos textos de Dulce Soaya, como yo les había mencionado, que desarrolla este dispositivo Historia Vital del Trabajo, y con ello tenemos una serie de aspectos vinculados al trabajo y al sentido de este trabajo que hemos desarrollado. Por último, como siempre les propongo una discusión, reflexión respecto a los temas que hemos abordado. En este caso, claramente vinculado a este dispositivo. Y es cómo puede, a partir de un dispositivo simple, pero que busca indagar acerca de ese trabajo, del sentido, de cómo el contexto transforma ese trabajo, pensarlo, y algo que nos atraviesa todo el tiempo en esta coyuntura, es como en este marco de pandemia el contexto incide, transforma los trabajos y qué incidencia tiene en los sujetos, ¿no? ¿Qué sentido ha cobrado
este trabajo en este contexto tan particular de transformación y de atravesamiento de lo que entendemos como trabajo, ¿no? Los trabajos, todos los trabajos se han transformado profundamente, algunos, no solamente por la manera de desarrollar el trabajo, sino por los protocolos que también enmarcan determinada manera y que atraviesan a esos distintos procesos de trabajo. Allí hay mucho para pensar y ver los efectos que ellos tienen, ¿no? Y copensar, esto de copensar, copensar, co-investigar, siempre tener o darle un lugar central o preponderante a ese otro que nos ayuda a pensar sobre estas cuestiones, que es el sujeto trabajador, de cómo pensar estrategias que permitan de alguna manera afrontar estos cambios que muchas veces generan malas condiciones de trabajo, generan riesgos en el trabajo y que afectan a veces no tan claramente al sujeto, generando diversos tipos de padecimientos, muchas veces silenciados, naturalizados. Compensar con ellos permite ver las transformaciones que el trabajo ha tenido, que va a seguir teniendo, y el impacto que ello tiene en la salud de los sujetos. Estas son algunas de las reflexiones que me interesa que tengamos, y como siempre, tratar de que la teoría nos sirva para pensar coyunturas, transformaciones, el mundo del trabajo, en pos y con el objetivo central de ver cómo a través de nuestras intervenciones, que puede ser simplemente hasta poner en palabra lo que está sucediendo, darle un lugar de escucha a los trabajadores y las trabajadoras que reflexionen acerca de sus acciones, de lo que hacen en estos trabajos, y recuperar algún otro sentido y cómo eso también afecta su vida, qué implicancias tienen sus subjetividades, poder utilizarla y hacer uso de la teoría para poder desplegar estas distintas acciones en el campo de la psicología laboral. Es uno de los objetivos centrales que tenemos como cátedra. Bueno, esto es todo y nos vemos en el próximo